Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de salud. Vamos a dar inicio a esta semana de conocimientos que parte de que estamos en el día martes, es decir, el lunes no tuvimos clases, así que el día de hoy, martes, pues vamos a iniciar esta semana de conocimientos, vamos a ver nuevos temitas, vamos a ir abordando cosas muy interesantes para que ustedes puedan enriquecer su acervo y su conocimiento, ¿verdad? Bueno chicos, si ustedes recuerdan, la semana pasada empezamos a ver un temita muy interesante que se titulaba la antropología filosófica y el modelo del hombre, ¿verdad? Ese temita estuvo muy interesante y lo estuvimos platicando a través de un video. En ese video pues yo les expliqué qué es la antropología filosófica, la esencia del hombre como parte de esta antropología filosófica, y hoy vamos a ver un temita muy relacionado a ello. Vamos a estar viendo el modelo del humanismo como parte esencial del trabajo social. Yo creo que ustedes ya han estado viendo a lo largo de su licenciatura cómo el modelo humanista o cómo la corriente humanista es base fundamental de cualquier trabajador social y de la propia disciplina de trabajo social, ¿no? Ya que el trabajo social es una ciencia, es una disciplina dirigida totalmente a la sociedad y por ende pues su base fundamental o su objetivo principal es el hombre, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes conozcan cuáles son los postulados teóricos que dan vida y que dan origen a su función como trabajadores sociales. Uno de esos postulados teóricos que de alguna manera dan vida, algunos de estos postulados filosóficos que basan su actuación y su disciplina como trabajadores sociales, es precisamente el modelo humanista, ¿verdad? Ese es el modelo que vamos a estar viendo en la clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca del modelo del humanismo dentro del trabajo social. Bueno, vamos a comenzar, chicos. El modelo humanista es una corriente filosófica, cultural, intelectual, que surge a mediados del siglo XIV en Europa. Eh, es una corriente filosófica porque de alguna manera intentaba dar respuesta a una realidad o intentaba dar respuesta a un conjunto de dudas que surgían dentro de la sociedad, ¿no? Por eso mismo es que surge como un movimiento filosófico, intelectual y cultural que buscaba revolucionar la forma de pensar de la sociedad existente en ese momento, ¿verdad? En ese tiempo, el humanismo o el modelo del humanismo, la corriente del humanismo, se basó, ¿verdad?, en implementar o incluir ciertos valores que se consideraban universales e inalienables dentro del ser humano, ¿verdad? La filosofía del humanismo o el movimiento del humanismo, pues incluía, ¿verdad?, al hombre, ciertos valores que se consideraban universales, es decir, que le correspondían a todo ser humano e inalienables, es decir, que estos valores no podían trasladar su dominio. Parte de esos valores es precisamente la dignidad humana, ¿no? Con este movimiento del humanismo se pretendía dotar a todos los seres humanos de los valores que le correspondían desde haber sido concebidos como hombres, que les correspondían por su esencia humana, y por ende uno de estos valores y la base principal pues era la dignidad humana, ¿verdad? Esta teoría del humanismo se oponía a otra teoría considerada teoría teológica o corriente teológica, que consideraba a Dios como el centro de las cosas, ¿no? El humanismo llega y dice, sabes que no, me opongo a ese punto de vista. Yo creo, ¿verdad?, que
el centro de la vida y el garante de todo no es Dios. Necesita el humano ampliar su conocimiento para poder darse cuenta de ciertas cosas que le involucran a él como el centro de la existencia, ¿verdad? Entonces así es como surge esta teoría. De esta explicación que les acabo de mencionar, chicos, sacamos 3 elementos fundamentales del humanismo. El primero, el humanismo resulta un movimiento filosófico, intelectual y cultural que surge en Europa dentro de la mitad del siglo XIV. Primer punto principal. Segundo punto principal es que el modelo del humanismo tenía como fin principal dotar de ciertos valores al ser humano, valores universales y valores inalienables que el ser humano trae consigo por su propia naturaleza humana. Uno de esos valores pues es precisamente la dignidad que como humanos tenemos. Y el tercer punto importante de esta explicación es que esta teoría del humanismo se opone a la teoría teológica, a la corriente teológica que ubicaba a Dios como el centro del universo y el centro de las cosas. Bueno, una vez que les he precisado lo anterior, deben de saber ustedes que cuando surge este modelo del humanismo, pues surge como una especie o un modelo filosófico antropocéntrico, ¿sale? Un modelo filosófico antropocéntrico. ¿Por qué? Porque quita a Dios como centro de las cosas, que era el modelo teológico, y vuelve o intenta configurar y que el humano conozca que el centro de las cosas no es Dios, ¿no? Es lo que establece este postulado, no mi percepción. Es lo que establece el postulado, ¿ok? Este postulado establece que el centro de las cosas y del universo no es Dios, ¿verdad? Sino que el centro de las cosas y del universo es el hombre. Por eso es que se reputa o se dice que el humanismo es una teoría antropocéntrica, porque coloca al hombre como el centro del universo y de las cosas, a partir del cual, a partir del hombre, surge todo lo demás que conocemos dentro de la sociedad, ¿verdad? Esta teoría habla de que el hombre es el que establece los parámetros de realidad que conocemos, por lo tanto es el centro de toda la vida y de todas las cosas. Este grupo, el grupo humanista, jugó un papel muy importante dentro de la sociedad en aquel tiempo y en el tiempo de ahora, porque permitió la apertura, ¿verdad?, de el conocimiento, la apertura de la libertad de conocer y de eliminar la ignorancia, ¿no? Este grupo privilegiaba de alguna manera el conocer, el conocimiento, las ciencias, y se interesaba en todas aquellas disciplinas que tuvieran como finalidad pues aumentar y desarrollar el conocimiento de los valores que como ser humano tenemos, ¿verdad? Entonces era una disciplina muy importante en aquel tiempo y en el tiempo actual, chicos, porque de alguna manera propició que hoy en día pues tengamos esa capacidad de conocer y de eliminar toda la ignorancia que algún día nos rodeó, ¿verdad? Si tú tienes duda de algo, o si tú quieres conocer algo, hoy en día tienes las herramientas necesarias para hacer de esa ignorancia un conocimiento y para cultivarte día con día, ¿verdad? Algunos de los pensadores que alimentaron el modelo del humanismo, que lo hicieron crecer, fueron Aristóteles y Platón, ¿no? Dos pensadores filosóficos famosísimos por sus conclusiones filosóficas y por el conocimiento que han aportado al mundo, ¿no? Bueno, ellos, estos pensadores filosóficos, Platón y Aristóteles, sostenían que el conocimiento le da poder al hombre. Y cuando el hombre obtiene conocimiento y poder, pues obviamente es un hombre feliz y con libertad. De tal manera que el conocimiento, sostenían Platón y Aristóteles, era parte fundamental de la existencia humana. Y el humanismo como modelo, pues obviamente permitía y dotaba a todos los seres humanos de los valores necesarios para que estos pudieran conocer, preguntarse, hallar los por qué y los cómo de las cosas, ¿verdad?
Por esta razón, tanto estos filósofos que les acabo de mencionar, Aristóteles y Platón, y como muchísimos otros muy importantes, pues buscaban, ¿verdad?, que la sociedad entera conociera, que la sociedad entera se cultivara, buscaban expandir el conocimiento y crear una sociedad más culta. ¿Para qué? Para que halláramos la libertad en el conocimiento, en el saber el por qué y cómo de las cosas, ¿no? Que hoy en día es una realidad el hecho de que nosotros hallemos la libertad en todo lo que tiene que ver con conocer, con preguntarnos, con saber. Les voy a poner un ejemplo. Cuando tú no conoces algo, le temes. Y cuando le temes a algo, pues no quieres formar parte de ello. Y muchas veces te cierras a algo que puede ser tal vez la mejor parte de tu vida, o tal vez puede elevar tu estatus, tu conocimiento, tus valores morales e internos, ¿no? Por ejemplo, yo muchas veces le he temido a ciertas cosas y pienso, no, pues tal vez no soy para esto, no soy para el otro, y no lo he querido hacer por temer. Les voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo para que ustedes logren captar y relacionar estos conceptos que estamos viendo. Un día yo quedé en un trabajo que había querido mucho por siempre, pero ese trabajo estaba muy lejos de Tapachula, ¿no? Entonces yo decidí no ir por temor, por miedo. Hoy en día me arrepiento muchísimo y digo, ¿por qué no me fui? Debí de haberme ido, debí de haber conocido, debí de haber experimentado, y si no funcionaba estaba bien, y si funcionaba también, iba a conocer, iba a quitarme la ignorancia. Lo mismo pasa en todas las áreas de la vida del ser humano, y es así como surge el modelo humanista, ¿no? El ser humano le temía muchas cosas porque iba a ser castigado por un ser supremo, ¿no? Porque antes del humanismo el centro era Dios, ¿no? Entonces le temía muchas cosas y se reprimía de conocer y hacer muchas cosas por el temor de ser castigado, por el temor de ser aniquilado. Cuando llega el humanismo dice no. Tú eres el centro de las cosas. Tú creas la realidad de tu vida y de la vida de todos los demás. Eres parte fundamental de la realidad que estamos viviendo. Conoce, cultívate, halla tu libertad y felicidad en el conocimiento y en la educación, con el único objetivo de que sepas más, conozcas más, vivas más plenamente, porque el conocimiento da libertad y da felicidad. Por eso la importancia que le daban estos autores a expandir el conocimiento y crear de alguna manera pues una sociedad muchísimo más culta, chicos. Bueno, actualmente la tendencia del humanismo, la corriente del humanismo, el modelo humanismo, pues ha hallado o ha dado origen a ciertas disciplinas, ha sido o es actualmente base de ciertas disciplinas como lo es el trabajo social. El humanismo es base de la disciplina del trabajo social. De hecho, el trabajo social basa su existencia, su ejecución, su diseño en corrientes humanistas, ¿verdad? Y ustedes dirán, pero ¿por qué, profe? ¿Por qué el trabajo social halla su existencia en las corrientes o el modelo filosófico del humanismo, chicos? Al principio de las clases yo les decía que uno de los fines u objetos que tiene el trabajo social como disciplina es el bienestar y el desarrollo integral de la sociedad, ¿verdad? Busca el bienestar colectivo de la sociedad. Sin embargo, la sociedad está formada por hombres, ¿cierto? La sociedad en la que vivimos está formada por hombres y por las interacciones que los hombres realizamos entre sí. De tal manera que, ¿cuál es la base del trabajo social? El hombre. Por lo tanto, el humanismo es la parte fundamental o es un modelo fundamental que rige la disciplina del trabajo social. A través del humanismo, el trabajo social encuentra bases teóricas que fundamentan su campo de acción, sus trabajos, su función como disciplina. Vamos a ver ciertas características que el modelo del humanismo tiene, ¿va? El primero es que el modelo humanista
desarrolla una noción antropocéntrica del mundo y deja de lado la idea teocentrista o teológica que había regido hasta los últimos momentos en que surge el humanismo. Ya les había explicado esta parte. La teoría antropocéntrica hace referencia al hombre como centro de la vida y del mundo, y la teoría teocéntrica o teológica hace referencia al Dios como centro de las cosas y del mundo. Entonces, cuando el humanismo surge, dice, no, oye, ser humano, no tienes que temer a conocer, no tienes que temer a buscar respuestas, porque tú eres el centro del universo y de tu propia vida. Tú creas realidad. Entonces, el modelo humanista se basa bajo esta teoría que de alguna manera es antropocéntrica, porque coloca al hombre como centro de todas las cosas, ¿ok? Bueno, otra de las características es que plantea la idea del conocimiento mucho más puro que el existente en la Edad Media. ¿Qué quiero decir? De alguna manera el humanismo llegó para expandir el conocimiento y hacer de la sociedad una mucho más culta. La tercera característica es que el humanismo defendió en ese tiempo la idea de utilizar la razón humana como motor para la búsqueda de respuestas, dejando de lado creencias y dogmas de fe. Lo que hablábamos del centro del universo, tener a Dios, ¿no? Llega el humanismo y dice, no, ¿sabes qué? Utiliza tu razón, utiliza los talentos, los valores que tienes como ser humano, utiliza tu lógica, tu razón y busca respuestas. No te quedes con las que te dicen ciertas personas, busca respuestas para que tú tengas la libertad de creer en lo que tú quieras, ¿verdad? Además que el humanismo, como cuarta característica, llegó a reformar la educación o el modelo de educación existente en aquel entonces, ¿verdad? Dando importancia al estudio de los postulados griegos, latinos, nuevas escuelas que promovían de alguna manera el conocimiento más amplio, ¿no? No dogmas, no conocimientos que no te permitieran reflexionar y preguntarte. El humanismo llega y dice, no, vamos a estudiar todo lo que te permita cuestionar tu realidad y lo que te rodea, ¿no? Con el humanismo se desarrollaron ciencias como la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral, la historia, la gramática, el estudio de las letras, la retórica, el estudio del discurso, literatura, filosofía moral, que ya conocemos, los valores éticos que le corresponden a cada persona, lo bueno, lo malo, etcétera, ¿no? Y como última característica, el humanismo busca eliminar todo sistema cerrado que no permitía la multiplicidad de perspectivas de pensamiento, ¿no? Se pensaba que con este cambio se alcanzaría el desarrollo total del hombre, ¿no? El físico, el espiritual, el estético, el religioso. Llega el humanismo y dice, ¿sabes qué? Todos los humanos tenemos derecho a pensar diferentes. La realidad que vivimos es diferente para cada cual. De tal manera que lo que tú dices puede estar bien, lo que tú dices también, ¿no? Todos tienen libertad de pensamiento. Tienen derecho a tener diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. No pasa nada. Con el humanismo nace también lo que conocemos como tolerancia, ¿no? Que es el hecho de respetar todos los puntos de vista que van a ser diferentes uno de otro y que van a darle riqueza al conocimiento y a la sociedad en la que vivamos, ¿ok? Bueno, ya vimos que el humanismo es la apertura del conocimiento, que el humanismo es la base de considerar al humano como el centro de su vida y el centro del universo, que el humanismo busca la felicidad y la libertad del individuo a través de la educación. Bueno, ¿cómo actúa el humanismo dentro del trabajo social? ¿Cómo actúa el modelo del humanismo dentro de la disciplina del trabajo social? Ya habíamos hablado que el trabajo social busca, de alguna manera, el bienestar integral de la población
que el trabajo social busca la calidad de vida para una comunidad, para una sociedad. De tal manera que busca elevar al máximo todas las capacidades, oportunidades y potencialidades de los hombres que viven dentro de la sociedad. De tal manera que el sujeto principal del trabajo social es el hombre. Por lo tanto, toda su acción la basa pensando en el bienestar del hombre, del ser humano. Y es ahí donde entra el humanismo, ¿verdad? El humanismo permite, chicos, que pues el trabajador social actúe respetando de alguna manera la integridad humana, centra su atención en el hombre como sujeto, ¿verdad? Reconoce que el hombre que se va a presentar ante un trabajador social, reconoce que el hombre que va a buscar ayuda para solucionar algún tipo de problema es un sujeto pensante, ¿no? Capaz de dirigir su vida, ¿no? Es un sujeto pensante, capaz de tomar decisiones, de decidir lo que se quiere de lo que no se quiere, y como tal debe ser tratado, ¿ok? Ustedes, los trabajadores sociales, van a centrar su actuación en el modelo humanista, porque van a permitir al hombre ser libre. Van a buscar, además, a través de su actuación, que el hombre sea libre a través de darle oportunidades de crecimiento, de darles conocimiento, de darles capacitación, de darles inteligencia emocional. Van a buscar que el hombre sea libre y a su vez que sea empático con otros hombres, para que también esos hombres puedan alcanzar la libertad, puedan alcanzar la felicidad completa, que viene de tener conocimiento, que viene de tener control de las emociones, de las cosas que nos pasan alrededor, ¿verdad? Yo ya les había comentado en la clase que el conocimiento genera crecimiento, y un hombre que crece en todos los aspectos de su vida es un hombre feliz, un hombre con libertad, ¿verdad? Otro de los aspectos que rige el humanismo dentro de su disciplina es el trato que se le da al hombre. El humanismo de alguna manera intenta dotarlos a ustedes de la empatía necesaria para conocer y para saber que todos los miembros de la sociedad, que todos los que cohabitamos dentro de la sociedad, tenemos los mismos derechos, tenemos el mismo derecho a la igualdad de trato, que debemos ser tratados de la misma forma, que ninguno vale más y que ninguno vale menos, que todos somos iguales y por tanto debemos ser empáticos con todos, debemos tener diagnósticos para todos, tenemos que tratar igualmente a las personas, no porque una persona venga con mayor estatus económico, vamos a tratar diferente a esa persona, al contrario, ¿verdad? Todos son iguales ante el trato que van a tener, ¿no? El humanismo también de alguna manera los hace reconocer a ustedes como trabajadores sociales la capacidad reflexiva y crítica que tenemos todas las personas. Ustedes mismos las tienen, ¿no? Entonces, cuando llega un caso a sus manos, van a actuar bajo esta perspectiva humanista que les va a permitir reflexionar, criticar, evaluar la situación para darle pues la mejor solución. De tal manera, chicos, que su intervención como trabajadores sociales dentro del modelo del humanismo o con la perspectiva humanista que los acompaña en esta licenciatura de trabajo social va a ser acompañar en la experiencia que está pasando su usuario, ¿no? No van a llegar ustedes a resolverle su problema, no van a llegar ustedes a cambiar la situación como arte de magia, van a acompañar en la experiencia dolorosa tal vez que está viviendo su usuario, van a crear seguridad, van a dotar de seguridad al usuario, van a acompañarlo, van a darle ánimos, van a darle las herramientas necesarias para que fortalezca su autoestima y su confianza en sí mismo, y obviamente pues van a promover el desarrollo, ¿verdad?, del usuario que llegue a ustedes, ¿verdad?
El humanismo se centra en potenciar las capacidades del ser humano y ustedes tienen ese trabajo, ¿verdad? Dado que la licenciatura en trabajo social está fundamentada bajo esta perspectiva del humanismo. Entonces, su trabajo también es potenciar las capacidades del ser humano, entenderlo, potenciar la inteligencia emocional que va a tener, acompañarlos para resolver algún tipo de problemática, darles las herramientas necesarias para que estos puedan satisfacer sus necesidades y sobre todo respetar la esencia humana, ¿no? Una de las funciones principales que van a tener ustedes es respetar la esencia humana y enseñarle a otros a respetarla también, ¿no? Qué interesante. Nosotros como humanos, desde que nacemos, desde que venimos al mundo, estamos dotados de valores intrínsecos a nosotros, de valores que nos son propios por el hecho de ser humanos, por el hecho de pertenecer a la raza humana, de tal manera que ustedes van a ser los encargados a través de esta filosofía o este modelo humanístico de hacer que todos reconozcamos nuestros valores como seres humanos, como seres racionales, como seres pensantes, potenciar esos valores, esas capacidades que podemos tener, mejorarlas, innovarlas, de tal manera que todos nuestros talentos, todas nuestras capacidades, todos los valores que nos acompañan a lo largo de nuestra existencia provoquen que hallemos en el mundo, en la vida, la felicidad y la libertad que nos permita alcanzar nuestros sueños, que nos permita alcanzar la felicidad, que yo les aseguro que el fin de todo ser humano es ese precisamente, el alcance de la felicidad.